Yo me llamo Francelina Ospina Espinosa de Díaz Muy bien. y tengo 83 años, 24 años, tengo 84 años. 84 años. Mm. Cuéntenos de la primera iglesia de Taborda, dónde fue construida y qué pasó con la primera iglesia. Pues de la primera iglesia, de las que yo conocí, por ejemplo, ahora que tengo que ver la de allí, que la quemaron, esa solamente está en el recuerdo, porque sí hay todavía gente allí, pero no los que les tocó quemarla, sino ya otras personas que viven ahí. Ahí donde es Pero en sí San le tocó, Gregoriano, ahí, en en los ese punto. gregorianos. En los Se llama, gregorianos. ahora la conocemos como un lugar de los gregorianos. Ahí fue la primera iglesia que fue hecha en paja. En paja, sí, Eso. en paja, cuando eso dicen en paja. ¿Qué pasó con esa iglesia de paja? ¿Qué pasó con la iglesia? Esa la quemaron, esa fue que la quemaron. ¿Quién quemó esa iglesia? Pues esa tiene que haber sido los mismos, según eso, los mismos, la misma violencia. La chusma, me llaman en esa época. En esa chusma, sí. En ese tiempo la chusma, que fue cuando comenzó la violencia en Colombia. Y entonces por aquí, que nos tiraron muy duro a nosotros, porque éramos los primeros y tenemos un recuerdo muy triste de que nos hicieron volar de la casa, de la iglesia, un señor, un vecino, que a mí me da lástima recordarlo, porque yo digo que si el señor estuviera aquí, tal vez se había convertido para el evangelio y podía estar de candidato para el cielo. Pero ya el vecino de ahí, y él siempre sabía era conservador, sí, era conservador, y él siempre que sabía que iban a venir la gente a hacernos daños o a matarnos, porque venían a ir a matar, a acabar con lo que eran los adventistas, sí, con los adventistas y los liberales. Entonces él nos decía, váyase, y nos decía que nos fuéramos para el cafetal y nos íbamos a dormir por ahí abajo, los palos de café, por ahí íbamos a dormir. Al otro día entonces ya volvíamos, hasta que por fin, cuando se puso tan duras las cosas, entonces ya nos dijo, no, váyase de aquí, váyase para otra parte. A las 10 de la mañana, porque salimos para Guadalajara, donde me decía Pastora, donde la hermana de mi papá, de mi papito. Entonces nos fuimos para allá, llegamos a las 11 de la noche, caminando hasta allá donde me decía Pastora. Y allá pues nos estuvimos un tiempo hasta ver cómo pasaba, y después cuando se aplacó un poquito, ahí también para decirle que en la iglesia, cuando llegó la violencia ese tiempo, cogieron todos los libros, la Biblia y todos los libros que tenía mi papá, y esos los quemaron, todos los quemaron, los aporrearon, y ya le tocó aguantarse también con unos machetes que eran, y le dieron también una planchada, que de eso llamaban, la plancharon, unos guarafazos por la espalda con un machete, con peinillas eran. Le metieron unos planazos a tío Isaac, al abuelo Ernesto. Yo sí, porque les metieron lo que llamamos unas planeadas. Sí, eso le pegaban a planchar, que llamaban en ese tiempo. A planchar. Entonces ya ellos, y ya quemaron todos los libros que teníamos, la que tenía mi papá ahí, la Biblia y todo lo quemaron. Entonces ya nosotros dijimos, pues ya nos dejaron solamente, lo único que no quemaron fue la iglesia, pero sí estábamos nosotros, era ya corriendo para allá y para acá, porque ese señor, el vecino, nos orientaba, váyanse para tal parte, váyanse para allá, que ya vienen esta noche, también vienen para acá a acabar con todos ustedes. Y entonces nosotros corriendo, solamente era correr, cuando nos decía ese señor, él sabía todo, que él vivía enseguida de la iglesia, vivía allá donde vive la hermana esta allá atrás, y ellos vivían ahí, entonces él venía y nos contaba todo, y nos así esconder, nos teníamos que meter para que no nos encontraran. Pues gracias a Dios sí había esa persona que les informaban de que venían a matarlos o a maltratarlos. Sí, porque ¿cómo les parece que don José Luis, el que ahora es la escuela allá arriba, enseguida,
¿Cómo le parece que ese de José Luis era conservador, pero muy malo? Ese antes nos echaba a la gente, ese era como parecido a los mismos. Y él antes mandaba a la gente para que viniera a acabar con los protestantes, que los protestantes aquí en Taborda, se les aborrecía mucho. Aquí estamos con Isaac Ospina, uno de los pioneros también de nuestra iglesia adventista, de la iglesia de Taborda de Supía Caldas, de este hermoso pueblo, de estas bellas tierras. Tío, entonces cuéntenos un poco acerca del tema de la violencia en esa década de 1940, 1950 o un poquito más, ¿cierto? Aproximadamente hasta 1955. Una época muy difícil para usted, para toda su familia, porque había mucha violencia, la que llamamos hoy día la chusma. Entonces, cuéntenos un poco más de quiénes eran sus compañeros, sus amigos. Cuéntenos si en algún momento en esa época hubo algún congreso. ¿Cómo hacían ustedes para el desplazamiento, para predicar la obra en este territorio? Siempre cuando fuera uno a salir, era a pie por bestia, que cuando eso no había carretera. Había mucha violencia y entonces tuvo que en ese tiempo fue el tiempo del 48 al 50 fue que estuvimos en unos congresos, estuve yo en un congreso en Cali, en el cual me dieron unos libros donde traía muchos sermones y tuvimos unas conferencias que allí en esas conferencias se bautizaron como unos 15, 16 personas que fueron bautizadas en la quebrada, un charco que era muy grande. Y entonces en esos estuvo mucha la familia de los Duques, la familia de los Arias, como la señora Rosarias, Salomón Duque, Julio Duque, Julia Arias, y no recuerdo quién es más, pero entonces tuvimos, después de eso, eso fue después de la violencia, cuando quemaron la capilla. Eso fue después, porque la capilla fue quemada antes, entonces nosotros estábamos trabajando, nos reuníamos aquí en la casa, eran las reuniones, éramos muy pocos los miembros cuando eso. Y entonces, después de que yo veo que nosotros, especialmente nosotros aquí, Dios hizo un milagro con nosotros en el día que quemaron la capilla, porque nosotros con dos motivos de muerte en ese entonces, de ser liberales y ser adventistas, o ser anticatólicos. Ya pues nos mataban, entonces digo, a mi papá lo sacaron para que se diera a ver ese rancho. Y salí yo atrás y cuando él en el suelo dándole aire, que no le tiraron en el suelo, que lo dejaran para siquiera, entonces el tipo me pegó unos planazos a mí y dijo, ahora sí le voy a pegar los tiros. Y entonces uno de los capitanes, el capitán Tello, le dijo, eso sí no vaya a ser, hombre, eso sí no vaya a ser, porque ese hombre no puede matar, ese no se puede matar. Entonces él se levantó y ya nos mandó a que nos encerráramos, y que no le abriéramos la puerta a nadie, porque nos acordía también salió que nos sacaran que iban a quemar la casa. Pero entonces cuando nos vieron nosotros que éramos como 8 o 10 muchachos pequeños, yo era el mayor, entonces él dijo, no, esta familia es muy pequeña, toda hay mucha familia, no puede quemar la casa. Quemaron todos los libros, las Biblias, lo que encontraron ahí, los sacaron y los tiraron allá a la capilla a quemar.
nos dejaron sin un libro para estudiar ni nada. Pues yo no sé qué más le digo. Organización. En tercer lugar de organización. La iglesia de Tabor está en tercer lugar de organización, dice Toño Díaz. De organización de cuánto tiempo para aquí. De la organización de Sí, porque la primera iglesia organizada fue en Barranquilla. la primera organizada. Luego fue en Cali, pero en Cali no duró sino un año. Entonces, eso fue en el 27. Y el 28, en el 28 fue trasladada a Medellín, que es la iglesia central de Medellín. En Medellín. La segunda y la tercera es aquí Tabor. La tercera de. O sea que a nivel nacional, Taborda es la tercera. Sí, a nivel Aquí. nacional es la tercera, está en Taborda, sí. Después es de la tercera. Entonces. O sea que esta iglesia representa Caldas, representa Risaralda, representa... Todo. Ah, Toño, venga, ¿y Bogotá no tiene iglesia? Bogotá tiene iglesia, pero ese es otro Otro departamento. Otro departamento. Porque vea, Trumer no llegó sino hasta Tuluá. Mm. Pues lo registra el libro, Soldados de la Cruz. Yo creo que- Y entre los otros. Llegó ese solo. Y de ahí para allá, pues de ahí para allá fueron otros. Quiero saludar a la iglesia y traer al recuerdo para toda la iglesia y para el gozo mío y la gloria del Señor lo que sucedió en esos tiempos. Estaba Gonzalo Izquierdo, estaba Rosa Emilia Ospina, fuimos 10 hijos, yo fui la cuarta de la familia, hubo 5 varones y 5 niñas. Entonces yo soy la cuarta. Y quiero decirles que me bauticé a la edad de 12 años por el pastor Olson. Cojoya. Ah, ya. ¿Cómo se llama? Clímaco. Clímaco. Clímaco Joya vivía en Manizales. La señora esposa se llamó Lilia. Lilia de Joya. Recuerdo muy bien bajar a la quebrada. Habían preparado ese charcote tan lindo el viernes y había que bajar resbalados por el por los árboles de café. Y entonces, bien vestidas, con vestidos nuevos, y el cuidado era no ir a ensuciar el vestido, porque íbamos a recibir el santo bautismo en un charco limpio abajo en la quebrada de Murillo, ¿sí? Entonces recuerdo que estaba mi mamá, yo tenía 12 años, mi mamá murió cuando yo tenía 17 años. Me dejó 10 hermanitos para atender y mi papá. Y aquí estamos todavía. Ahora estoy un poquito tirada, pero ya es la pereza y los años que le pesan a uno, porque el dolor de espalda tiene que ser el peso de los años. Claro que sí. Sí, entonces, ¿qué más? Yo no sé. Cuéntanos qué otro pastor conociste en esa época. Pastor Sisto Tulio González, el pastor Clímaco Joya, pastor Tirso Escandón, el pastor... tal vez no recuerde, en este momento tengo borrada mi mente, pero sí me acuerdo de esos perfectamente. Y Clímaco Joya me bautizó a Jael Ospina, mi prima de Río Sucio. Hacíamos muy buena obra misionera y la iglesia era muy linda y muy consagrada a la gente, pero la casita era ahí un ranchito todo estartaradito y la iglesia no es la que tenemos ahora. Ahora tenemos es un palacio, un templo de verdad.
¿Y cómo eran las otras iglesias, pues, de qué eran hechas? De madera, de caña brava, de paja y de barro. Ya. Esas cañas bravas que las colocan así una y otra y enseguida las llenan de barro y queda la pared hasta arriba. Lo que llamábamos bareque. Bareque. Ajá. Y la teja, el techo era paja de Iraca. Paja, Y era todo caña brava. Lo que ahora usan como hierro era caña brava en ese tiempo. Y bueno, todo bien porque mi papá aceptó el evangelio cuando tenía 25 años, se bautizó ¿Cómo llamaba su papá? Gonzalo Izquierdo Gonzalo. y Chica, Izquierdo Chica. Ajá. Y mi mamá, Rosa Emilia Ospina, también se bautizó de 25 años. Y ella murió de 47 y mi papá murió de 92. Y que nos quedó muchos recuerdos de la iglesia toda la vida, en nuestra juventud, caminando mucho porque veníamos de Guadualejo a Taborda. Cada 8 días se reunía a Taborda. Las reuniones, cuando venía Moisés Valdés, cuando venía Tirso Escandón, el que viniera de Guadualejo, veníamos a Taborda, a pie. ¿Cuántas horas a pie? Todo el día. Todo el día a pie. Salir de Guadalejo a subir hasta arriba a Taizá. Y después bajar por la Quinta, por la Malia y atravesarse a venir a Taborda, los llevaba todo el día. Sí. Entonces con mi mamá, ella era muy amiga de las conferencias y muy consagrada al Evangelio. Mi papá y mi mamá fueron bautizados a de edad de 25 años. Ahora, tío, cuéntenos las experiencias que vivieron con la famosa chusma. Chusma. La chusma a nosotros nos tocó, a mí personalmente y mi papá, yo siempre el que andaba con él porque andaba con una escopeta encima. y yo me iba a cuidarlo por allá y nos tocaba amanecer en un hueco por allá. Hicimos un techo y allá amanecimos, póngale poquito, 15 noches. 15 noches. 15 noches. ¿Y quién le avisaba a ustedes que venía la chusma a aporrearlos o a matarlos? No sabemos. Bernardo Escobar, el vecino de allá donde vive Amparo hoy. Se les Se avisaba. nos avisaba, él, y como era tan amigo mi papá, él nos avisaba, entonces nos cogíamos la cobijita y al monte. Nos pasamos, también nos tocó ir a Guadualejo, que en esa noche era que venían a matarlo. Y entonces nos fuimos para Guadualejo. Allá también estuvimos como casi 15 días. Como 2 semanas. También nos fuimos con la cobijita de aquí para allá, a dejar esto solo aquí porque la orden fue esa, que venían a matarnos por religión y por política. ¿Y usted le tocó entonces la quema de las 2 iglesias? Claro. ¿Cómo fue la primera? La primera sí era muy sencilla. Primero era de madera, eso sí le prendieron candela y hay un café, un plancito que hay donde así José González vivía en una casita. Donde está don Gregoriano, que se ¿no? fue, sí, no, don Gregoriano no, en la otra casita. Ahí vivía mi tío Manuel. Y José González vivía en ese plancito, un plancito ahí, ahí en lo de Liscán. Y eso en el potrero de Liscán. Y ahí, esa casa de ahí, y la capilla
Y otra, y donde tenemos los baños, los pozos sépticos. Ahora ahí había otra casita. Yo no recuerdo quién era que vivía allí. Pero estaba en una casita y estas casas las quemaron. Juntas, en esa ocasión. Después de eso, esa capilla, su papá les dio un terreno para hacer la otra. Esa la hicieron en Bareque. ¿Cómo fue la destrucción de esa? No, pero la primera fue Bareque. Ya esta hora hay que tumbar una hora. No, pero anterior a esa hubo una de Bareque. Y la primera era Bareque. Ujú. La primera. Ya la otra sí, como que era, sí, eso era mi El pastor Trummel siguió la obra misionera hasta que llegó el punto a donde usted, ¿cómo lo conoció? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el pastor Trummel? Si recuerdas algo. ¿Cómo lo conocí? Sí. Yo no me acuerdo, me parece que era moreno, me parece. Moreno. Yo no me acuerdo. ¿Y dónde lo conoció? ¿Él fue a su casa o cómo se conocieron? En la iglesia. En la iglesia. Nosotros éramos niños. ¿Cuántos años tenía usted más o menos cuando lo conoció? Ah, ¿Cuántos años tenía usted cuando lo conoció? no, yo no me acuerdo. ¿Pero qué? Pero más o menos. Sí, más o menos. Ya fue 12. Eso, 12 añitos. Conoció usted al pastor Trummel. ¿Y ahí en qué edad fue bautizado? Ah, ¿qué año me bautizó yo? Sí. ¿Cuántos tenía usted cuando lo bautizaron o en qué año? Ah, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Un aproximado, más o menos, promedio. No tengo ni idea. ¿Estaba casado o soltero cuando se bautizó? ¿Cuánto qué? Cuando se bautizó usted, Ah, no, casado ya. ya estaba casado. Ah, qué bien. ¿Qué recuerda usted de la iglesia? ¿Usted iba? ¿Quiénes más, qué otros más hermanitos estaban allá con usted? La familia. La familia. Ospina. Espinosa. La familia Espinosa. Pues recuerda a algunos de ellos Sí. que estaban en la iglesia en esa época. Ellos. Sí. No fui toda la familia. Pero los nombres no. Ernesto Ospina, escuchaba un Ernesto Ospina y Zoila Ospina. Soy Ospina tía. Y era tía. Toda esa familia pertenecía a la iglesia adventista en esa época. ¿Y cómo fue la historia de que quemaron la iglesia? ¿Cómo era la iglesia primero y cómo fue esa situación? Sé que escuchó en esa época. La iglesia de Bareque. Era de Bareque. Ujú. ¿Quién la quemó? Vinieron y metió candela, todo. Metió candela a la primera iglesia que construyeron. Y las quería. Les dio mucha lidia porque no les ardía. No les ardía, les daba lidia quemarla porque no les ardía. Ajá. ¿Y eso fue quién? ¿La guerrilla? La famosa chusma que decían en esa época. Sí, la chusma. ¿Y quién la volvió a construir? ¿Quién la volvió a construir? El mismo pastor Trummel con la familia Ospina Espinosa. Un saludo a los hermanos de Taborda.